Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos ser. Conversan, comentan y sobre todo leen María Constanza Castro y Marcela Mercado. Debes comprender que nuestra civilización, tan vasta, no permite minorías. Pregunta tú mismo, ¿qué queremos en este país por encima de todo? Ser felices, ¿no es verdad? ¿No lo has oído centenares de veces? Quiero ser feliz, dicen todos. Bueno, no lo son, no los entretenemos, no les proporcionamos diversiones. Para eso vivimos, ¿no es así? Para el placer, para la excitación, y debes admitir que nuestra cultura ofrece ambas cosas y en abundancia. ¿A la gente de color no le gusta el negrito sambo? Quémalo. Los blancos se sienten incómodos con la cabaña del tío Tom, quémalo. Alguien escribió una obra acerca del tabaco y el cáncer pulmonar. Los fumadores están afligidos, quema la obra. Serenidad, Montag. Paz, Montag. Afuera los conflictos. Mejor aún, al incinerador. Los funerales son tristes y paganos, elimina los funerales. A los 5 minutos de morir, el hombre ya está en camino de la gran caldera. Incineradores abastecidos por helicópteros y distribuidos a todo lo largo del país. 10 minutos después de la muerte, el hombre es una motita de polvo oscuro. No aflijamos a los hombres con recuerdos. Que olviden. Quemémoslo todo. El fuego es brillante y limpio. El año 1950, Ray Bradbury, escritor norteamericano, escribió una serie de 4 cuentos para que fueron publicados por la revista Galaxy. El conjunto de cuentos llevaba el nombre de El Bombero. Se acerca un editor y le propone que junte estos cuentos y los conviertan en una novela, pero que fundamentalmente tiene que cambiarle el nombre porque el título no decía mucho. Entonces Ray Bradbury, que estaba recién llegado a Los Ángeles, llama a la compañía de bomberos Los Ángeles y dice: ¿a qué temperatura arde el papel de los libros? Y el bombero le contesta: a 451 grados Fahrenheit. Muy buenas noches, nos encontramos en un nuevo episodio de La República de las Letras Antofagasta con la tercera de las distopías fundamentales del siglo XX, escrito por Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Nos encontramos con nuestra querida Leslie Prieto. Hola, buenas noches. Y nuestro oficial en distopía, Capitán Ridley para los amigos, Francisco Javier Luco. Buenas noches. Ya, entonces vamos a partir contándole de qué se trata esta obra escrita en el año 1953 por Ray Bradbury. Siéntanse libres de interrumpirme si lo encuentran apropiado. Faltaba más. Bueno, como bien decía Marcela, una distopía nos cuenta la historia de Guy Montag, un bombero situado en una sociedad bastante particular en la cual los bomberos no se dedican a apagar incendios, sino a generarlos, pero particularmente a quemar libros. Entonces estamos hablando de una sociedad en la cual la literatura en realidad ha sido terminantemente prohibida y los bomberos ejercen una suerte de rol de censor, de policía, y se abocan a quemar los libros. Entonces Guy Montag un día conoce a una pequeña llamada Clarice, que le genera toda una serie de cuestionamientos existenciales respecto a su trabajo y respecto a su propia vida. Y entonces cuando el personaje comienza a replantearse realmente su labor y aquí es donde se genera un conflicto con otro de los personajes principales, que es Beatty, el capitán de los bomberos, y entonces aquí Guy Montag empieza a robar libros, digamos, porque eso también estaba prohibido, por cierto, si estaba prohibida la lectura de libros. A los bomberos les estaba terminantemente prohibido también leer los libros que leerlos y robarlos, por supuesto, y Guy Montag comete el error de robarse un par de libros, cuestión que es descubierta posteriormente por el capitán. ¿Capitán Ridley? No, ¿o Fabián? No, el capitán es Beatty. Beatty. Y en lo que podríamos considerar el clímax de la novela, se termina produciendo un altercado entre el protagonista y el capitán, que acaba en la muerte del personaje de Beatty. Y en realidad la novela básicamente nos habla de la censura,
de cómo sería esta catastrófica sociedad hipotética del futuro en la cual los libros están prohibidos, y yo creo que finalmente es una reflexión sobre el valor de la literatura para el ser humano, a grandes rasgos. Bueno, hay que decir en primer lugar que estos bomberos no estaban para apagar incendios, estaban para provocarlos. Claro, desde que las casas se hicieron incombustibles, que fue uno de los avances, ahí donde nosotros vamos viendo los guiños al tema de la distopía, es que quedaron en el aire sin su pega, y desde ahí empezaron a provocar los incendios porque eran conocedores del fuego. ¿Ya? Complementando un poquito a lo que señala Francisco, creo que es fundamental poder hacer una contextualización. Esto es creada en los años 50, ya posguerra, muy reciente, la quema de libros del periodo nazi. Uh-huh. ¿Ya? Y desde ahí no son temas muy lejanos como lo vemos hoy en día, que es algo que también tenemos que considerar, ¿ya? Y resumiendo esto, yo creo que tiene que ver con temas como otras distopías de qué es ser feliz. Porque, o sea, claro, hay un tema, hay una discusión, bueno, o sea, hay una construcción, ¿cierto?, de un mundo que es futuro, ajá, que no lo ubica, que hay una diferencia, en su momento haremos, el paralelo entre las 3 distopías fundamentales del siglo XX, o las que son más conocidas, porque en el estudio de este texto yo igual encontré varias distopías que como que andan medias ocultas. Acá no estamos claros en qué momento de la historia nos ubicamos, no como en 1984, o en un mundo feliz que estamos en el año 634 después de Ford. Pero sí se habla, ¿cierto?, de una sociedad, se habla de un estado totalitario. Exacto. Una vez más, cuyo principal objetivo es tener ciudadanos felices. Sí. ¿Cierto? Este asunto se repite en El Mundo Feliz y en Fahrenheit. Claro. No en 1984 claramente no. ¿Y cuál es la concepción de felicidad también que se tiene? ¿Cuál es el significado que se da de esa felicidad? Sí, eso es interesante, y yo creo que ahí se puede hacer, de hecho, uno de los primeros paralelos con Un Mundo Feliz. De hecho, aquí se habla de la paz social. Exacto. Que básicamente es el mismo concepto que existía en Un Mundo Feliz, donde se hablaba de la estabilidad. Claro. Finalmente se trata de que, como sería vulgarmente, la población no revuelva mucho el gallinero. Claro, porque por ejemplo acá este asunto de quemar los libros, que como decía la Les, el referente es cierto, bueno, luego hablaremos latamente, a pesar de que Francisco Javier nos lo pidió expresamente, pero nosotros, como estamos acostumbrados a hacer un poco lo que queremos, de que no hablemos tanto de la historia o de la biografía de Ray Bradbury, que es apasionante, que además es muy dulce. Acá claramente es cierto lo que se proclama en esta sociedad de Fahrenheit es que es necesario quemar los libros, es decir, hay una prohibición de que la gente lea, porque si la gente no lee, no piensa, ergo la gente es más feliz. Sí, y ahí yo quería hacer un hincapié al tema de que tenemos una figura de Estado represor. Ya tenemos una figura de un contexto de un Estado totalitario, pero a la vez tenemos a una sociedad súper pasiva al respecto. Una sociedad súper crítica y que no quiere salir de esta zona de confort. Entonces, desde ahí se suman ambas partes y se genera un status quo que es imposible de quebrar, ¿ya? Y sabiendo que fuera, porque hay ciertos guiños, aparece el tema de que todo el mundo está en guerra. Y todo el mundo está en guerra con ellos también, pero están en una burbuja. Y que las guerras acá, en este tiempo, pueden durar fácilmente un día, 48 horas, como más. Entonces todo vuelve a estar como siempre y todos vuelven a este estado de felicidad que al fin y al cabo es despersonalizar a los sujetos de esta sociedad. Yo quería complementar algo con respecto a este estado opresor, que yo creo también es una figura que se repite igualmente en las 3 distopías. Claro, en las 3 distopías, aunque en alguna obra puede estar más camuflada que en otra. Por ejemplo, en el caso de Un Mundo Feliz siempre se pone más énfasis en que es la gente la que permite este estado de cosas, digamos, sin mucha necesidad de una intervención estatal. Es la gente la que mantiene, porque en definitiva la gente está plena, claro, se siente feliz, entre comillas, no como en 1984, donde derechamente hay un estado represor y que es vigilante y represor en 1984. Pero
actuado, súper actual. Sí, O sea, claro. sí, ahí es donde radica precisamente el valor de estas obras de distopía, yo creo, que Exacto. vaticinaron de forma muy acertada lo que sucede en la No actualidad. estamos hablando del 2016, No. ¿cierto? Y lo que quería agregar yo brevemente es que, al igual que en Un Mundo Feliz, este orden de cosas es favorecido por la propia sociedad. Y me voy a permitir leer un breve par de líneas. Dice, no comenzó en el gobierno, no hubo órdenes ni declaraciones, ni censura en un principio. La tecnología, la explotación en masa y la presión de las minorías provocó todo esto por suerte. Entonces aquí se nos cuenta básicamente que en algún momento la gente se aburrió de leer, no le interesó más leer, y eso fue lo que favoreció Claro. este Oye, orden y de antes cosas. de ir al tema, porque ya nos toca, el capitán Vitti nos está haciendo señas ya. Que Que corta, fue, que en su el momento fue el interventor y también ha sido siempre el gran hermano. Después le escogerá cuál le queda Claro. más. Si hoy se prohibieran los libros, ¿a quién le afectaría? Vamos con el primer tema, Francisquito, Javier. Bueno, un título bastante explicativo, Fight Fire with Fire de Metallica. Radio Sol está presentando La República de las Letras. Recorrieron el resto del camino en silencio. El de Clarisse era un silencio pensativo, el de Montag algo así como un silencio de puños apretados e incómodo, desde el que lanzaba a la muchacha unas miradas acusadoras. Cuando llegaron a la casa de Clarisse, todas las luces estaban encendidas. ¿Qué ocurre? Montag había visto muy pocas veces una casa tan iluminada. Oh, son mis padres que hablan con mi tío. Es como pasearse a pie, solo que mucho más raro. Mi tío fue arrestado el otro día por pasearse a pie. ¿No se lo dije? Oh, somos muy raros. ¿Pero de qué hablan? Clarisse se rió. Buenas noches, dijo, y echó a caminar. Luego, como si recordara algo, se volvió hacia Montag y lo miró con curiosidad y asombro. ¿Es usted feliz?, le preguntó. ¿Soy qué?, exclamó Montag. Pero la muchacha había desaparecido, corriendo a la luz de la luna.
la puerta de su casa se cerró suavemente. Fahrenheit 451, Ray Bradbury, República de las Letras. Este fue el texto, ¿cierto?, que ofreció nuestro querido distópico Francisco Luco para días antes de la Navidad. Quiero hacer... Porque dijimos, vamos a estar de Navidad, ya pronto se acerca Nochebuena. ¿Qué texto podemos hacer? Al lado del ¿Haremos arbolito. canción de Navidad? No. No trajimos Buscaremos a Charles campanita, Dickens. nada. No, Mujercitas. Orgullo y Prejuicio. Dijimos, hagamos Fahrenheit. No, yo tengo que desmentir eso y solamente aclarar que sugerí este libro porque obviamente teníamos que terminar lo que habíamos empezado antes de que se cerrara el año, así que me parecía apropiado hablar de Fahrenheit. ¿Te pareció que la Navidad era perfecta? La Navidad era perfecta de hacer Fahrenheit. Pero una buena coincidencia. Sí. 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 ¿Cuánta gente irá a regalar libros? Ojalá que muchos. Qué optimista. Claro. Yo creo que no muchos, pocos yo creo. Yo creo que en el estado de cosa actual... Los plasma eso de que... Claro, que también aparecen aquí sí, en la obra. novela. Estas pantallas gigantes que van de pared a pared y en las cuales se organizan como una suerte de radio, teatro interactivo, podría decirse. Son como una suerte de videoconferencia. Videoconferencias, claro. Claro, y en las cuales participa animadamente la mujer del protagonista, Mildred. Claro, Mildred incluso Montagu. en los sueños se ponían un caracolcito. Una radio caracol. Una llamada. radio caracol. Claro, a todo esto, ¿qué les parece ese personaje de Mildred? Bueno, Mildred es esta persona, ¿cierto?, adecuada socialmente. O sea, ella está, ¿cierto?, por el respeto a las normas, bueno, si una norma existe, cosa que nosotros también... ella estaba, o sea, que era una mujer cómoda y en su posición, ¿cierto?, que se enfrenta un poco a su marido. Yo ahora no voy a entrar en la situación amorosa porque yo no me meto en la vida amorosa de nadie, básicamente me parece que todo el mundo tiene que vivir el amor como le plazca. Eso es sarcasmo, ¿cierto? O sea, la fanática del SQP literario diciendo que no se inmiscuye en la vida amorosa de los demás, Dios por mío. favor. Pero yo creo Tú me dices que que es sería un eso una especie retrato de de lo que pasa actualmente. O sea, yo creo que están muy bien estructurados los personajes Sí. de esta obra. Entonces, en ella se encarna todo lo que pasa, incluso lo que sucede en posguerra, que es este desánimo, esta apatía, este desinterés con todo lo actual, con todo lo que está sucediendo. Incluso al comienzo, cómo se dio el personaje de Montag, era una persona también muy apática y muy desligada de todo lo que está sucediendo. Y después tuvo como un largo proceder, como casi un viaje del héroe, en el cual una travesía. Sí, en el cual su desarrollo moral, su desarrollo, incluso la visión de mundo cambia abruptamente. Y él lo señala al final o a lo largo de la novela, que siente que ha vivido años en este par de días. Y él logra abstraerse de esta quietud que muy bien representa su esposa con sus amigas. Sí, pero la esposa no es que esté al margen de lo que pasa, sino que hay una estructura, ¿cierto?, donde tú, para cultivar este perfil de ciudadano ideal, tomas una actitud pasiva frente al modelo, Claro. ¿cierto? Y ella entonces se adecua a eso. Y lo otro que quería decir que es muy interesante en el desarrollo en general que tiene Bradbury, yo he leído cuentos fundamentalmente de Bradbury y un ensayo por ahí, y es esta cualidad moralizante que tienen los personajes que construye. Claro. ¿Cierto? Siempre hay una cosa... Pero más allá de decir lo que no se debe hacer, es un tema de cómo los personajes actúan frente a ciertas situaciones que son extremas o que te ponen en una disyuntiva moral. Claro. Es ahí donde, y también que se va un poquito marcando la diferencia con otras distopías, lo que conversábamos anteriormente, que es esta profundidad moral, y que los avances tecnológicos al fin y al cabo vienen siendo como un telón de fondo del viaje que tiene el personaje principal. Yo creo que quizás se aleja a lo que es un mundo feliz. Sobre todo un mundo feliz, que Sí. ahí hay una cuestión como más, claro, como más de visión, bueno, por las características propias de Huxley. ¿Cierto? Sí. Que como lo contábamos en un par de programas anteriores, estaba muy vinculado a la ciencia. Entonces tiene un hermanastro que es premio Nobel de Medicina, Claro, él mismo claro. era una persona de una gran educación. Y además en este caso, yo primero decir que Bradbury me parece que
la prosa es una prosa Una casi prosa poética. poética, hermosa, sí. Tiene textos muy muy bonitos, hay belleza en la declaración que hace, ¿cierto? Hay un relato que yo siento que es más íntimo respecto de las otras dos distopías, que es un poco más íntimo. A mí 1984 me voló la cabeza. Yo te contaba en el programa, Francisco, que terminé media angustiada, o sea, de verdad hay una Sí, cosa pasa eso con terminé estos media libros, sí. asfixiada. Sí. En un mundo feliz, es cierto, hay más ironía, Claro, más satírico, es una sátira, es una básicamente. sátira, ¿cierto? Incluso también está considerada un poco una utopía, o sea, una utopía desde una ironía. Yo después leí cosas, después que hicimos el programa, porque está esta construcción, ¿cierto? Todo el mundo que básicamente es feliz. Y en esta cosa hay una cosa melancólica. O sea, yo me encontré, lo que me produjo el libro fue melancolía. ¿Sabes lo que a mí me pasó al final cuando lo terminé de leer? Que me hizo recordar, así como en cuanto a emociones, lo que me produjo Siddhartha. De Hess, de Sí, Hermann Hesse. de Hermann Hesse, con este viaje y la evolución, incluso comparar cómo terminó, con la profundidad que terminó el personaje, incluso cómo él va significando el fuego. En un momento el fuego lo quema, lo destruye todo, pero él hace una frase hermosa que dice que el fuego también descubre que puede dar, no solo quitar, Claro. y puede dar calor. Entonces, la forma en cómo él se va vinculando al mundo, cómo va a renacer después de este viaje que tiene en el río, porque en el fondo fue un limpiarse a través del agua, y luego cómo va a significar el fuego. Entonces, para mí lo principal es el viaje moral que tiene este personaje, y todos los avances tecnológicos van a ser un telón de fondo. O sea, este desarrollo, ¿tú crees que está vinculado a sus principios morales, digamos? Del personaje sí, completamente, y creo que lo hace muy bien. No es algo que sea como que se note que esté muy intrincado, no, se va dando Por naturalidad, por digamos. naturalidad, con un buen ritmo. Lo que decía la Marce con el tema de la prosa poética, Sí. que hay unas descripciones súper profundas. Bastante uso de la metáfora, De la las metáfora, comparaciones, sí. en ese sentido mucho más. Ya, oye, poético. el interventor nos está pidiendo que vamos al segundo Ajá. tema. Leslie. Yo quiero, antes a argumentar. Que sea breve, porque si no... Sí. Argumentar. Nos van a venir a quemar los libros. Si no cruza el vidrio, nos queman los libros. Claro, pero esto me lo pidió don señor Distopía, así que lo tengo que hacer para que se entienda el Ya, pero tema. brevemente. Ya. Radiohead, Karma Police, por la forma de luchar contra la autoridad, y también porque todos hemos visto el video, y si no lo han visto, Vean. ahí tienen la imagen resumida del libro. Karma Police, Radiohead. This is what you'll get. This is what you'll get when you mess with us. Not
En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Por suerte, gente rara como ella aparece pocas veces. Los curamos casi siempre en estado larval. No es posible construir una casa sin clavos ni madera. Si no quieres que se construya una casa, esconde los clavos y la madera. Si no quieres que un hombre sea políticamente desgraciado, no lo preocupes mostrándole dos aspectos de una misma cuestión. Muéstrale uno, que olvide que existe la guerra. Es preferible que un gobierno sea ineficiente, autoritario y aficionado a los impuestos a que la gente se preocupe por estas cosas. Paz, Montag. La República de las Letras, hoy en la noche nos visita Ray Bradbury, Fahrenheit 451, y nos encontramos en el tercer bloque, donde queremos hacer un saludo genérico, cariñoso, apretado de todo corazón, a todos quienes han hecho este año que sea posible este programa, partiendo por Eduardo Guyana, director de la Radio Sol, ¿cierto?, que nos acogió durante todo este tiempo, a la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte, a nuestro querido capitán Viti, que también fue en su momento el gran hermano, y luego fue el interventor. Ricardo Reiter, quien ya terminó de director del programa, él ahora va, terminada la temporada, va a ver quién se queda y quién se va. Va a tomar las decisiones. Después puede ser el capitán Nemo. Sí, las colas de mono volarán la próxima semana. Y bueno, y a toda la gente que nos ha acompañado, que nos saluda en Facebook, a la gente que nos escucha, a los que nos colaboran, a la Francisca que sube los podcasts. Grande, Fran. Bueno, yo voy a hacer me voy a tomar 5 minutos a pesar de que para que después el Francisquito siga. Pero ¿puedo mandar un saludo? Pero todo lo que quiera. Este programa va dedicado al amor de mi vida, a Jorge, que gracias a él conocí el mundo de las distopías y el mundo de la ciencia ficción. Así que con casi mucho amor. Me siento compelido a hacer un saludo de amor también. No. Solo un irónico. Ese era Francisco Luco, yo creo que es tu momento. No, gracias. Voy a prescindir de la oportunidad. Eso, Francisco Luco, te entregamos el micrófono, es todo tuyo. Oye, bueno, yo quería contar un poco acerca de esta persona, ya que en la novela, bueno, un poco, es una distopía para Navidad. Sí me parece muy interesante el personaje, ¿cierto? Este escritor, Ray Bradbury, que además de gustarme mucho cómo escribe, tiene su proceso de creación y la forma en que vivió es súper interesante, sí, ¿cierto? Y un modelo y un poco a contrapelo de los mecanismos, ¿cierto?, que nos imponen un poco esta cosa de la educación formal, de ir a la universidad y todo lo demás. Bueno, Bradbury desciende o cuenta la leyenda que desciende de una de las mujeres que fue condenada como en Salem, sí, ¿cierto? Ustedes me contaban que finalmente ella se salvó. Pero, bueno, ese es un primer antecedente, digamos, de la gente que imaginaba cosas, ya su tatarabuela imaginaba cosas. Sí. Bueno,
él entre el año 1926, bueno, nace en 1920 en Estados Unidos, entre el año 1926 y 1934 viven una suerte, por el trabajo del padre de Ray Bradbury, viven un poco nómade hasta que finalmente se establecen en un estado de California. Sí. Él estudia y cuando termina su estudios secundarios, no puede ir a la universidad, ¿cierto?, por no tener los recursos económicos, y se emplea como vendedor de periódicos. Y él empieza entonces una visita periódica a las bibliotecas del lugar, y empieza a formarse, y además, bueno, al mismo tiempo que lee, escribe. Hay que decir... No, perdón. Ya, hay que decir que en particular... Bueno, él escribe hartos cuentos, la crítica lo recibe muy mal, hasta que él manda estos cuentos, ¿cierto? Como yo le contaba a la revista... Él manda este grupo de cuentos a la revista Galaxy, ¿cierto? Se publica Fahrenheit. Ahora, ojo, antes de Fahrenheit se publicaron uno de sus libros, que es el más conocido de él. En 1950 se publicaron las Crónicas Marcianas. Y las Crónicas Marcianas sí que habían sido publicadas por entregas a una revista de ciencia ficción. Y ahí en Crónicas Marcianas hay episodios fundamentales. Yo tenía ahí varios anotados de, ¿cierto?, cómo se van tocando todos los temas. Bueno, luego él se desarrolla como escritor, bueno, se vincula harto al cine, Sí, de hecho, él es guionista de la adaptación cinematográfica de Moby Dick. De Melville. Sí. Y muchos de sus escritos están relacionados con temas de biblioteca. Él dice que como la punta del iceberg de su escrito se conoce, pero todo lo que trabajó anteriormente en las horas y horas que pasó en la biblioteca son temas relacionados con los mismos escritores. Y él en su vida, en sus entrevistas, él defiende este hábito de lectura apasionado. De hecho, bueno, él escribe, cuando tiene que escribir Fahrenheit, ¿cierto?, juntarlo, porque antes, como contaba al principio, era este cuento, estos cuentitos cuentos, que era el bombero. Él busca dónde puede arrendarse como un lugarcito y encuentra un sótano de una biblioteca, porque siente el clic de las teclas. Claro, de hecho él no sabía que existían estas máquinas para arrendar. Es como que un mundo. Claro, casualmente un día escuchó el sonido de las teclas, se acercó. Plata para la oficina, para pagar una oficina. Y dice que, bueno, que lo escribe en tiempo muy breve. 9 días. De hecho ya lo tenía prácticamente listo, pero él sube mucho y baja con libros al sótano. Y por eso es un libro que tiene mucha referencia, que tiene harto intertexto. Sí. De hecho parte con un epígrafe muy bonito, que además de Juan Ramón Jiménez, que era español, bueno, gran poeta español. Si os dan papel pautado, escribir por el otro lado. Hermoso. Juan Ramón Jiménez. Sí, hay una intertextualidad súper rica. Y bueno, uno de los, así como ciertas cositas que le pasó en su vida, tenemos que a los 28 años bajó el decano de la universidad donde estaba y vio a este hombre que había pasado toda su vida en la biblioteca y lo dio por graduado de la biblioteca, con birrete, con diploma, con y toga y todo el show. Sí. Bueno, este tremendo autor, ¿cierto?, es considerado un autor de ciencia ficción, aun cuando él se consideraba más vinculado a la fantasía. De hecho, él fue mago, fue bien aficionado a la magia. Tú, Francisco Javier, eres un gran defensor del género de la ciencia ficción. Mira, no sé, a lo mejor me queda un poco grande el título, pero sí me gustaría reivindicar el valor de la ciencia ficción como género literario, que de hecho es bastante vapuleado por algunos. Yo creo que el género de ciencia ficción siempre, bueno, por lo general siempre trata de sociedades futuristas, de adelantos tecnológicos que a veces resultan incluso inverosímiles para la época de publicación. Yo me imagino que, no sé, cuando, por ejemplo, se publicó en 1984 el tema de las telepantallas, debe haber parecido una cuestión... La neolengua... Claro, todo eso debe haber parecido una cuestión muy irreal. Muy bizarra. Claro. Pero yo creo que finalmente, al margen de la introducción de estos elementos tecnológicos que diría son un requisito... O la manipulación genética en un mundo feliz. Claro, el inicio de la obra. 30 años antes, claro, parecía una cuestión irrisoria, pero yo creo que uno de los elementos indispensables de la ciencia ficción naturalmente son los vaticinios tecnológicos, etcétera, pero yo creo que eso es siempre una excusa, un elemento accesorio, y la ciencia ficción finalmente... de lo que se trata, al menos la buena ciencia ficción, es de hacer una reflexión sobre el estado actual de las cosas.
Y en ese sentido yo creo que Fahrenheit 451 no es la excepción, a pesar de que se realizan bastantes predicciones en el ámbito tecnológico. Finalmente se hace una crítica de la sociedad actual. Eso es su fuerte, yo Sí. encuentro Y que- desde ese punto de vista yo creo que sería importante rescatar justamente el valor de la ciencia ficción para hacer un análisis crítico del estado del orden de cosas en el cual estamos viviendo constantemente. Y desde ese punto de vista, cierto, resulta bueno como la literatura en general, Claro, cierto, yo un elemento sé. fundamental. Antes de que sigamos, y si no va a venir, nos van a venir de verdad a quemar los libros, vamos a ir al último tema. Hay una cosa que me llamó la atención mucho. Bradbury estuvo muy tocado por la quema de libros de parte de Hitler, estas quemas ocultas que habían en Rusia, también por la Stalin. persecución que hace McCarthy, ¿cierto? De los comunistas en su momento en Estados Sí, Unidos. de hecho también lo cita que puede ser lo que pasa en esta novela es algo que completamente se puede llevar a cabo por el gobierno. Pero, o sea, ha sido llevado a cabo en Claro. Chile. Sí, sí. En Y Chile. lo dice explícitamente. O sea, en Chile, luego del golpe militar, hubo quema de libros. Exacto. Entonces, yo quiero manifestar, ¿cierto? Es por todos conocido, mi amor profundo y total por los libros, por la literatura. Bueno, Bradbury decía que cuando se quema un libro, no se quema un libro, se quema el autor. Y yo creo que Bradbury es absolutamente adorable y nos viene a dar el mensaje de paz en esta época. Y amor. De que todo lo que Na, na, necesitamos na, na. es amor. All You Need Is Love de The Beatles. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. There's nothing you can know that isn't known. Nothing you can see that isn't shown. No way you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. 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 Love is all you need.
En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Beatty sonrió mostrando los dientes con la más encantadora de sus sonrisas. Bueno, un modo de tener un auditorio. Apuntas a un hombre con un arma y lo obligas a escuchar tu discurso. Habla. ¿Qué será esta vez? ¿Por qué no me vomitas un poco de Shakespeare, snob chapucero? No temo, Casio, tus amenazas. Me protege de tal modo la honestidad que tus palabras me acaricien como un viento ocioso al que no presto atención. Snob chapucero. Fahrenheit 451, la República de la Letra Antofagasta. Ray Bradbury nos visita en esta noche prenavideña. Y ya estamos en el último bloque. Chiquillos, me gustaría en este libro que, hemos contado así como bien básico, ¿cierto? Que no da para más el tiempo, así que. Claro. Y que hemos querido comentarle el diente en algunos elementos que nosotros encontramos importantes, como el mismo Ray Bradbury. Léanlo, por favor. Sí. Es solo decir pero eso. Tú, Francisquito, tenías un buen punto ahí con el tema de un poco la descripción. ¿Cómo son los lectores en esta sociedad distópica? Sí, o sea, yo creo que acá Ray Bradbury hace una reflexión bien interesante. A mí, yo creo que muchos lectores a lo largo de su vida quizás en algún momento se han sentido una suerte de depositarios de una verdad incuestionable, de alguna suerte de conocimiento superior, pero yo creo que Bradbury también se permite hacer una reflexión al respecto y bajarlos, aterrizarlos un poco, de hecho, como se graficaba bastante bien en esta cita que acabo de leer. Y en este sentido, quizá enseña que los libros, primero dejo abierto, después les daré mi opinión, pero me gustaría saber ustedes qué opinan en cuanto al significado de los libros y el valor que representan para la sociedad, para el individuo. ¿En general? Sí, en general. Yo creo que muy bien lo grafica la última parte de la novela, cuando uno de los valores principales es decir que nosotros, somos lo que leemos, pero nuestro cuerpo y lo que somos es solamente la portada del libro y lo importante es lo que va adentro. Y que nosotros no somos lo fundamental, sino que la idea es transmitir nuestro conocimiento, hacer que esto sea eterno. Entonces, como muy bien lo entendieron estos literatos que están al costado del camino, se dan cuenta que ellos se tienen que cuidar. Como los hombres libros. Claro, porque son unos hombres que son muy importantes para la sociedad en general, no por lo que ellos son y un tema de ego y de construcción de ego, sino más bien por lo que conocen y pueden ser útiles a la sociedad. Y yo creo que desde ahí es fundamental entender que el construirse no es un tema simplemente para arrimar conocimientos dentro de uno, sino más bien generar. Claro. Y es lo que hacía también no sé si me recuerdan el mentor de Montag. Claro, él muy bien lo decía. Hay 3 momentos que se perdieron en esta sociedad actual. Una, donde falta calidad de información. La información que se entrega no tiene calidad. 2, nos falta tiempo de ocio, pero ocio bien entendido, en el cual podamos digerir esta información y poder sacar al respecto nuestras propias conclusiones. Vale decir, una suerte de tiempo de reflexión. Exacto. Y 3, aplicar la información y generar cambios desde ahí. Y esto, escrito en los años 50, perfectamente aplicable al 2016. Entonces, es lo que nos pasa. Yo creo que, primero que todo, el libro ha perdido su calidad de elemento de placer en la sociedad actual. Yo pienso que el primer elemento por el que uno llega a la lectura no es algo utilidad, sino que justamente porque es algo tremendamente inútil. O sea, cuando el mismo Bradbury, ¿cierto?, contaba que él empezó a leer a los 3 años. A los 3 años. Entonces, cuando tú partís leyendo a los 3 años, a los 4, a los 5, y pensáis en el primer libro que leíste, efectivamente toda la utilidad que tenía era el hecho de meterte a un mundo y ser uno un poco otro y tener el placer de ser el cómplice del protagonista o el antagonista del mismo protagonista. Vincularse con la fantasía. Uh-huh. Y yo creo que eso se ha perdido. O sea, un poco lo que decía Wilde, o sea, que el arte no tiene utilidad. Y efectivamente en los libros, ¿cierto? Tenemos los ensayos, ¿cierto? Y todo lo demás, pero la literatura en sí misma no debiera tener una utilidad mayor que saber. Ahora, yo creo que efectivamente, a pesar de que a mí me gusta mucho Bradbury y me gusta su prosa, pero yo creo que incluso en esta distopía se quedó corto. O sea, yo creo que
yo soy bien pesimista al respecto. Yo creo que si hoy quemaran los libros a nadie le importaría mucho. La gente diría, ay, pero loco, si hoy ya está todo en la red, leen PDF, o sea, y yo eso lo encuentro tremendo. Encuentro que acariciar un libro o leer un libro, yo encuentro que eso incluso está fuera de la libertad personal, fíjate. Pero yo encuentro que debiera ser, o sea, uno está impelido a mostrar, a fomentar los libros, a enamorarse. Hoy en día, cuando tú, por ejemplo, acá en Antofagasta se hacen ferias que son muy exitosas, la misma Filsic, la gente va y la gente sale cargada de muchos libros. Porque hoy en día, lamentablemente, el libro significa, ha tenido que llegar a la categoría estatus, cuando pasa a ser nada más que un objeto de consumo. Y cuando tú vas a la librería, los mejores libros son muy baratos. De hecho, también es muy común que algunos personajes tiendan a comprar libros casi por metros cuadrados, entonces decoran sus casas con bibliotecas que jamás son leídas. Claro. Pero yo te digo ahí un poco, no sé, hacerle el cuestionamiento. No hemos simbólicamente quemado muchos libros y mucha literatura con el estilo de vida que llevamos hoy en día, por ejemplo, que todo sea reducido, resúmenes, que sea una forma de acercarse a la literatura, como tú bien dices, Marce, perdiendo un poco el proceso del disfrute, porque al fin y al cabo el disfrute y el ocio bien entendido es lo que te va a llevar a algo bien consolidado. Entonces yo creo que actualmente estamos haciendo un poco el quemar los conocimientos por el estilo de vida que estamos llevando, no estamos tan lejos de aquello. Claro, y además ahora yo encuentro que con los impuestos también. O sea, cuando tú te encontrás que a tu hijo le dan la Odisea, y le llevé la Odisea a mi hijo y no le servía esa porque era una Odisea escolar. Entonces, por supuesto, yo fui, me tiré al muelle con piedrecitas en los bolsillos de él, salí, me fui mojada a cobrar. Porque, ¿cómo se te puede llegar a ocurrir? O sea, mi hijo empezó a leer y cuando ya la mitad me dijo, esta Odisea no me sirve. Porque le sirvió una que tenía 20 páginas y donde ahí no hay texto. O sea, eso no es la Odisea. Cuando hay Quijote para... Entonces, tú no entendís nada. ¿Y para qué? ¿Para qué meterle la literatura por los ojos a los niños si tiene que ser un acercamiento más natural y tiene que ser una búsqueda también? Sí. Tiene que ser un disfrute, un goce. De hecho, ahí se puede hacer todo un cuestionamiento respecto a la metodología en virtud de la cual se evalúan las comprensiones de lectura hoy en día en los colegios. O sea, yo creo que no hay forma más efectiva de que un niño termine odiando la lectura que a través del tipo de pruebas que se hacen hoy en día. Por supuesto. Ya, o el tipo de libros que le dan por leer. Yo me voy a resguardar los nombres, pero las de verdad, o sea, ponte tú, mi hijo leyó a Hermann Hesse, que yo lo encuentro relativamente complejo, mi hijo que es matemático, leyó Siddhartha y leyó Demian, y después leyó, no sé, uno raro, y me decía, no me pueden hacer esto, no puedo pasar de leer a Hesse a leer este esperpento, o sea, entonces... O sea, lo melodramático parece viene de no, sí, en la sangre. Genético, sí. Sí, y eso que no conoces a mi hijo menor. Te lo presentaré. Yo creo que lo que nos deja, y acá vamos a entrar a una cuestión súper personal, que es la moral, es que padres lectores, padres que disfruten con la lectura, no hay vuelta. Los cabros chicos aprenden por imitación. Y que yo creo que la mejor manera de llegar a un libro es disfrutándolo. Sí, y es lo que deja al fin y al cabo. Cuando los que tengan la oportunidad de Estados Unidos pueden ir a visitar la tumba de este hombre extraordinario que fue Ray Bradbury, cuyo epitafio señala a que yace Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451. Pedido por él. Chicos, ha sido un gusto, nos seguiremos viendo eternamente. Mientras haya libros, la República resistirá. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. El libro, el más claro representante de la cultura y del ser humano. El libro, generador de conocimiento. El libro, la excusa para compartir, reflexionar y sobre todo leer. Fue La República de las Letras por Radio Sol. No olvides traer tu libro.